Vamos a iniciar con nuestra explicación del PIB de estadística. Principalmente en este video vamos a lograr plantear dos tesis de investigación. Estas tesis nos basamos en datos de un estudio de 10.000 personas encuestadas a nivel mundial, en las cuales se tomaron variables cuantitativas y cualitativas relacionando la salud y el consumo de la cafeína. Para elegir estas dos tesis, nosotros nos centramos en cómo es nuestra situación actual como estudiantes y trabajadores. Entonces encontramos, nuestra primera tesis es el análisis del consumo promedio de cafeína a los estudiantes encuestados a nivel mundial en factores de estrés, y nuestra segunda tesis es el impacto del consumo de café sobre el rendimiento laboral en una oficina y en trabajos de esfuerzo físico, y cuál es la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, para responder el primer análisis, nos vamos a centrar entonces en el tema de los estudiantes encuestados a nivel mundial. Entonces, para lo cual vamos acá en nuestra dashboard, únicamente vamos a filtrar en ocupación a los estudiantes. Automáticamente todos los datos pues, se nos van a cambiar y vamos a empezar con el análisis, que se va a encargar mi compañera Mariana Melgarejo. Muchas gracias. Listo. Empezamos con la comparación de consumos según su género. Es importante resaltar que en la columna de otros corresponde a personas que no respondieron su género o prefirieron no comentarlo. Entonces empezamos con la comparación entre hombres, mujeres y otros, en donde observamos que los hombres tienen un consumo muy notable ante los otros dos géneros. Y ahora miremos el segundo rango de edad. Este rango se encuentra entre los 18 a 87 años, en donde su consumo se mantiene más o menos en el mismo promedio entre las edades de 18 a 67 años entre los tres géneros, y a partir de los 67 a los 87 años se observa un consumo mayor en los hombres. Vamos a mirar el histograma por rango de edad comparado con el diagrama de la dona. En el histograma, aproximadamente el 50% de los estudiantes tienen entre 18 a 47 años, y ese mismo 50% puede representar aquí en la dona que no fuman ni consumen alcohol, seguidos porque el 25% no fuma pero sí consume alcohol, el 15% que fuma no consume alcohol, y el 6% que fuma pero no fuma y consume alcohol también. Vamos seguido por el mapa geográfico. En este mapa encontramos que la mayor cantidad de consumo de café en los estudiantes se presenta en China, con un resultado de 266 miligramos de café en promedio, seguido por Inglaterra, que maneja un nivel de 258. El consumo según el nivel de estrés de los estudiantes. En este análisis podemos observar que entre más alto sea el nivel de estrés, más consumo de café se presenta. Entonces podemos relacionar estos dos factores. Y seguimos con el gráfico combinado. En este hay tres factores. El primero es un nivel de estrés, el segundo es la cantidad de horas de sueño y el tercero son las horas de ejercicio físico. Entonces empezamos con el nivel de estrés relacionado con el rango de horas de sueño. Podemos observar que entre menor estrés podemos ver que la gente duerme entre 7 horas y 10 horas de sueño, que es como la mayoría. En el nivel de estrés medio duermen aproximadamente entre 5 y 7 horas, y en el nivel de estrés alto duermen en promedio entre 3 y 6 horas. Ahora seguimos con las horas de ejercicio físico. En todos los rangos podemos ver que este nivel se mantiene muy estable, por lo cual no relacionamos este factor directamente relacionado ni a la cantidad de horas de sueño ni al nivel de estrés que manejan. Seguimos con la relación de horas de sueño con tazas de café y las horas de sueño. Entonces, acá podemos ver que a mayor tazas de café, la probabilidad es de menos horas de sueño. Podemos ver una línea de tendencia marcada decreciente, y ese mismo comparación, pero entonces entre las tazas de café con el índice de masa corporal,
es un poco más disperso y no se logra ver una línea de tendencia muy marcada, por lo cual estos dos factores no tienen una relación directamente proporcional. Listo, Mariana, muchas gracias. Ahora, nuestra siguiente tesis que planteamos es el impacto del consumo de café sobre el rendimiento laboral en oficina y en trabajos de esfuerzo físico y su diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, para este análisis vamos a ir a filtrar, solamente en ocupación nos vamos a centrar en personas con trabajo físico y vamos a quitar otros géneros, solamente nos vamos a centrar entre hombres y mujeres. Entonces, esta primera parte la va a empezar a explicar nuestro compañero Juan Pablo Vera. Ok, muchas gracias, Danilo. Bueno, para empezar, tenemos acá el rango de edades ya según el género, como lo venimos diciendo, que en este caso lo vamos a comparar entre hombres y mujeres, que están entre un rango de edad entre los 18 y los 77 años. En los hombres se refleja el mayor consumo de cafeína, pero también podemos verificar que las edades entre los 18 y los 47 años tienen un rango promedio estable en cuanto a consumo de cafeína. Ya de una edad después de los 47 años, que son en este caso de los 48 a los 77, se refleja un mayor consumo de cafeína tanto en los hombres como en las mujeres, pero podemos ver acá que son más en los hombres. Pasamos al histograma, en el cual también podemos verificar la cantidad de consumo también en general por los dos géneros, que los tenemos pues obviamente entre las edades 18 y 77 años. Como podemos notar, en la primera gráfica tenemos una edad, el rango entre 28 y 37, un crecimiento más en el consumo. Con esto podemos llegar a llegar a una hipótesis en el gráfico de Donna, en que el 58% del total de hombres y mujeres no fuma ni consume alcohol. El 22% no fuma, pero consume alcohol. El 15% fuma, pero no consume alcohol, y el 5% restante de la población fuma y consume alcohol. Con esto podemos llegar al mapa geográfico, en donde podemos ver que los países donde más se consume, el cual es el primero, es China, con un valor de 264 miligramos de cafeína por persona, siguiendo de España y Australia. Acá podemos verificar las cantidades de personas encuestadas según su nivel de estrés por tres factores, que son la cantidad de horas de sueño, las horas de ejercicio físicas, y todo esto se verifica mensualmente. Como podemos verificar, el nivel más bajo es el nivel de estrés. Tienen un rango promedio de sueño entre 6 y 7 horas. Pasamos a un nivel medio de estrés. El rango de sueño es entre 5 y 7 horas. Y las personas de rango alto son entre 3 y 6 horas. Ahora, las horas de ejercicio físico, las de nivel bajo de estrés, podemos decir que son estables las horas de ejercicio físico mensual de cada uno, ya sea desde el nivel de estrés más bajo hasta el más alto. Y por último, tenemos la relación de horas de sueño y la relación de tazas de café de consumo al día que se presenta por estos dos géneros. Como podemos notar acá, hay una línea de tendencia baja, mayor horas de sueño, tienen menos consumo de cafeína. Y como podemos ver acá, por último, podemos ver también que no hay una línea de tendencia muy visible, un nivel más bajo en el consumo al día que se presenta. Listo. Ahora yo voy a entrar a explicar ya lo último, que sería el tema de los trabajadores de oficina. Pues entonces acá solamente en nuestra dashboard seleccionamos oficina, hombres y mujeres. Entonces en este podemos observar que de igual manera la tendencia más alta del consumo promedio de cafeína está en hombres y el mínimo en mujeres.
Acá de igual manera en el tema de los rangos de edades podemos determinar que entre 18 y 67 se mantiene una relación muy similar entre hombres y mujeres, no hay una diferencia muy marcada, pero ya en edades de 68 a 77 la tendencia de hombres que consumen cafeína es más alta. De esos encuestados trabajadores de oficina encontramos que hay un rango mayor concentrado de igual manera entre 18 y 47 años de edad, que es donde vamos a encontrar pues la mayoría de datos, comparado con el tema de el hábito o los consumos de los encuestados según el consumo de alcohol y el hábito de fumar. Encontramos un 55% en que no fuman y consumen alcohol, un 26% en el que no fuman y consumen alcohol, un 14% que fuma y no consume alcohol y un 6% que fuma y consume alcohol. Acá ya nuestra gráfica pues nos ha cambiado bastante. Ya encontramos un nuevo país que tiene un mayor consumo de cafeína, que es Brasil con 254 gramos. Bueno, acá entre estos colores creo que es este 254 también de igual manera. UK se encuentra por ese promedio. Ahora, en niveles de estrés, podemos encontrar en este sí que entre los niveles de estrés medio y bajo se encuentran muy cercanos, tampoco tienen una diferencia muy alta, pero pues el nivel de estrés, los que mandan un nivel de estrés más alto son los que más consumo de cafeína tienen promedio diario. Ahora en nuestra gráfica compuesta, pues realmente nos da prácticamente los mismos datos que las anteriores análisis que realizamos. Entonces no voy a redundar mucho en este tema. Azul es nivel de estrés bajo, verde medio y amarillo es un nivel de estrés alto. Hallamos es que hay una relación muy marcada en todos los análisis con el tema de horas de sueño, con la cantidad de consumo y con el nivel de estrés. Ahora nuestras relaciones de horas de sueño con tasas de consumo al día. En esta gráfica volvemos a encontrar una tendencia que entre menos tasas consuman, más horas de sueño tienen. De igual manera, el índice de masa corporal pues realmente no es que sea un indicador que impacte demasiado en el consumo de tazas de café. Realmente maneja una tendencia no definida y entonces pues no es como un factor que impacte mucho el tema del consumo de café. Y con esto concluimos nuestras dos tesis. Agradecemos mucho la atención prestada. Por último, pues los participantes de este proyecto fueron Mariana Melgarejo, Juan Pablo Berján y quien les habla, Daniel Quintero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.